Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Adelaida de Hesse. Ella fue una princesa alemana que se acabaría convirtiendo en reina consorte de Polonia, pero su matrimonio acabaría siendo muy infeliz, soportando así una unión que estaría afectada por las numerosas infidelidades de su marido, cometiendo una doble bigamia, sintiéndose muy humillada por el comportamiento de su esposo. Esta biografía es realizada por petición de William Morales. Adelaida de Hesse y de Wettin nació alrededor del año 1324, posiblemente en algún punto del Landgraviato de Hesse, actualmente en Alemania. Fue hija del landgrave Enrique II de Hesse y de la esposa de la landgravina Isabel de Meissen, también conocida como Isabel de Turingia. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Adelaida la segunda de sus vástagos. No se sabe mucho sobre cómo fue su infancia, tan solo se sabe que recibió su nombre en honor a su abuela paterna, la landgravina Adelaida de Ravensberg, y que recibió la típica educación que recibían las princesas de su misma posición, siendo así formada para ser una buena consorte, debido a que de ella se esperaba de que contrajese un buen casamiento, estando su educación centrada en religión, modales, obediencia y labores domésticas. Adelaida pronto se convirtió en un peón más dentro de las alianzas políticas, debido a que su familia estaba estrechamente vinculada con distintas casas germanas y con la familia imperial Luxemburgo, gozando la familia Hesse de un gran prestigio dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Así que tras barajarse una serie de importantes casamientos para la princesa, esta finalmente acabaría quedando comprometida con el rey Casimiro III de Polonia, quien había enviudado de su esposa, la reina Aldona de Lituania, con quien tan solo había tenido 2 hijas, necesitando así dicho rey polaco un hijo varón de manera urgente. El 29 de septiembre de 1341 se celebró la boda entre Adelaida y el rey Casimiro en la catedral de Poznań, en Polonia. Para entonces ella tenía unos 17 años de edad en el momento de la unión y él 31. Aquel casamiento tan solo fue celebrado por cuestiones políticas, sin un acuerdo entre la corona polaca y la casa imperial Luxemburgo. Su unión acabaría siendo muy infeliz, debido a que entre ambos cónyuges no existía ninguna clase de atracción ni tenían cosas en común. Es más, la propia Adelaida tan solo era 2 años mayor que su hijastra, la princesa Isabel de Polonia, sin una situación un tanto extraña e incómoda a la hora de ejercer su papel como madrastra. Cuando Adelaida llegó a la corte polaca, ella sería descrita como una joven de notable belleza, reservada, piadosa, virtuosa y de excelentes modales. Pero pese a tener todas estas virtudes, su marido no la encontró interesante. Así que poco después de haberse celebrado su boda, el matrimonio empezó a vivir por separado y su marido empezó a tomar amantes, algo que sería muy humillante para Adelaida, debido a que su esposo apenas visitaba su lecho y prefería pasar el rato con sus amantes, algo que impedía a la nueva reina consorte el poder completar su principal misión, el de concebir y alumbrar a un heredero varón, permaneciendo así el matrimonio sin hijos. Ante su fracaso matrimonial, su marido Casimiro se cansó de tener a Adelaida dentro de la corte polaca. Por esta razón, la obligó a retirarse al castillo de Czarnowiec, lugar donde pasaría largas temporadas y donde llevaría una vida retirada, centrándose especialmente en la religión y en realizar distintas obras de caridad,
además de fundar una iglesia en dicha población. La reina viviría prácticamente encarcelada en este castillo polaco, debido a que tenía que solicitar permiso a su marido para poder abandonar este lugar, aunque sus peticiones eran ignoradas en muchas ocasiones, saliendo de este sitio en contadas ocasiones y por breves periodos de tiempo. Se sabe que en aquel castillo la reina tenía todas sus necesidades cubiertas en todo momento y que no le faltaba de nada, pero ella añoraba algo de libertad. Además, la idea de ser continuamente humillada por su mujeriego marido haría que estuviese llena de rencor. Ella se sentiría profundamente despreciada y no podía entender cómo su marido prefería rodearse de meretrices antes de compartir el lecho con una esposa casta, virtuosa y noble. Por esta razón, la reina le envió una serie de cartas a su padre, el landgrave Enrique, pidiéndole que la rescatase de su cautiverio y de la vergüenza. Pero pese a todas estas peticiones de ayuda, su padre no podía hacer nada por ella. Durante su matrimonio, el Papa Inocencio VI intentó mediar en este asunto para lograr sin éxito una reconciliación entre los cónyuges. Lo mismo ocurriría con el obispo de Cracovia, Bosenta Berznia, quien sería un gran defensor de la reina. En el año 1356, su marido Casimiro se declaró como divorciado, pese a no haber obtenido una anulación matrimonial por parte de la Iglesia, casándose sin terceras nupcias y de forma morganática con Cristina Rokitschana, una viuda de la corte imperial que había heredado una gran fortuna por parte de su difunto marido, cometiendo así el rey polaco bigamia. Al casarse su marido con Cristina, Adelaida logró abandonar Polonia y se refugió en Hesse, lugar desde donde seguirían los acontecimientos que se iban produciendo en Polonia, además de que el Papa Inocencio VI seguiría insistiendo para que se produjese una reconciliación entre Adelaida y Casimiro, ya que el papado se negaba a reconocer el divorcio de los monarcas polacos y el casamiento de dicho monarca con Cristina. El tercer matrimonio de su marido duró alrededor de 8 años, hasta que en 1364 el monarca se declaró de nuevo como divorciado, sin contar una vez más con el apoyo de la Iglesia Católica. Casimiro se casaría en cuartas nupcias en el año 1365 con la princesa Eduvigis de Sagan, con quien llegaría a tener 3 hijas en común, pero este matrimonio tampoco sería reconocido por la Iglesia y fue declarado como bígamo, al encontrarse aún con vida sus otras 2 esposas, Adelaida y Cristina. Es más, para la Iglesia Católica, tan solo Adelaida sería considerada como la única y legítima esposa del rey polaco. En el año 1370 falleció el rey Casimiro sin hijos varones, convirtiéndose así el sobrino de este, Luis I de Hungría, en el nuevo rey de Polonia. Al morir su marido, Adelaida reclamó la dote que había entregado cuando se casó, además de reclamar las propiedades en las rentas que debería de percibir como viuda, obteniendo el apoyo del Papa Gregorio IX en aquellos reclamos, pero sus peticiones fueron ignoradas y no obtuvo nada, debido a que falleció unos meses después de iniciar aquellos reclamos, muriendo en el año 1371, cuando tenía unos 47 años de edad, en el Landgraviato de Hesse. Según las crónicas de la época, Adelaida falleció a causa de su mala salud, ya que durante sus últimos años de vida, ella vivió apartada de la vida pública a causa de sus dolencias, debido a que arrastraba problemas físicos y una profunda melancolía desde que se produjo su aislamiento en Polonia, aunque algunos rumores llegaron a decir que la reina murió envenenada para que así
la corona polaca no tuviese que devolverle lo que ella tanto reclamaba, aunque estos rumores no están confirmados. Adelaida fue enterrada en el monasterio de Annaberg, pero este se encuentra en ruinas, desapareciendo así sus restos mortales. Adelaida fue una princesa que, como otras tantas a lo largo de la historia, fue entregada en matrimonio para establecer importantes alianzas entre distintas coronas, en este caso entre la corona imperial y la polaca, debido a que la familia de esta princesa estaba muy ligada a la casa imperial Luxemburgo. Por esta razón, su padre no podía mediar en su matrimonio, ni podía liberarla de su encarcelamiento, como ella tanto le pedía. Adelaida fue condenada a un matrimonio que sería muy humillante para ella, ya que su marido prefería compartir el lecho con meretrices, además de que la reina se sentiría muy avergonzada por el libertino comportamiento de su esposo, especialmente cuando éste cometió doble bigamia. Pese a ser liberada, Adelaida apenas pudo disfrutar de la vida, debido a que cuando al fin se libró de su mujeriego marido tras producirse la muerte de éste, ella acabaría falleciendo también inesperadamente, siendo posible de que fuese envenenada para que la corona polaca no le entregase lo que tanto ella reclamaba como viuda. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Adelaida de Hesse. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a William Morales también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras reinas que hayan sufrido la bigamia de sus maridos. También quisiera agradecer a Elisa Araneda su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.